Estamos en el norte de Quito rodeado de edificios y mucho tráfico. Pero, ¿sabías que exactamente bajo mis pies se encuentra una ciudad de los muertos que tiene más de 1400 años de antigüedad? Hoy en este canal vamos a descender hacia las tumbas más profundas de la cultura Quito. Prepárense porque este es el museo del sitio La Florida. Hola amigos, bien, el día de hoy vamos a conocer este museo del sitio La Florida. Vamos a conocer las raíces de los quiteños y cómo se asentaron acá en Quito. ¿Sí? Por acá nos van a explicar un poquito sobre esta cultura. Empecemos. Aquí observamos diferentes culturas y también observamos lo que es una herramienta de caza que ellos utilizaban para hacer diferentes herramientas como lanzas y cuchillos para los animales. Pasamos también lo que es al periodo formativo, donde ya encontramos también rasgos con la cultura Valdivia y vasijas que ya tienen alrededor de que reproducen sonidos, ¿no? Y aquí hablamos del año del 1500 al 500 antes de Cristo. De ahí observamos también lo que es la erupción del volcán Purulagua, que fue en el 400, que fue muy catastrófica, y de ahí obligó esta erupción que se movieran las culturas de la costa y de la sierra. Y encontramos lo que es Tajamar y Cotocollao, que estas culturas comparten su cultura, ¿no? ¿Tuvieron algo que ver la cultura Cotocollao con esta que está aquí? Exacto. Todo esto es a base del trueque, ya que aquí también encontramos jama y cuaque, que son unas culturas que vienen de la costa y de la sierra, ¿no? Esas culturas hacen lo que es el trueque. De ahí pasamos a la Florida, que ya aquí hablamos un poco sobre la pasta gruesa, el engobe rojo, que es una técnica para darle color a la vasija, que el engobe rojo es el óxido del metal que ellos obtenían de la laguna de Añaquito, ¿no? Pasamos a la sala museográfica, donde ya encontramos lo que es la vestimenta que ellos utilizaban para la funeraria, ¿no? También encontramos vasijas que claramente pueden observar las grandes que eran utilizadas para líquidos. También observamos la vasija que eran utilizados que son para la comida, como la papa y el maíz que ellos antes consumían. ¿Ese que está ahí? Exacto. Esta es la vestimenta de los quitus. quitus. Para el entierro, ¿no? Porque solamente lo que observamos es para la funeraria, ¿no? Que ellos utilizaban. Los quitus, ¿nos puedes hablar un poquito de los quitus? Los quitus son nómadas y después ellos pasan a ser sedentarios, ya que encuentran lo que es la semilla y empiezan a cultivar sus propias plantas. Acá en Quito. Exacto. De ahí pasamos a las vasijas que ya tienen rasgos de la pintura negativa, que es un color negro como podemos observar. También tienen la figura antropomorfa, que es la figura humana que ellos representaban en las vasijas, ¿no? Estas vasijas tienen varias técnicas. La primera es el acordelado, que consiste en para darle diseño a la vasija. De ahí consiste en dar la otra técnica, que es darle color, la pintura negativa. De ahí observamos la imagen, la cual fue para reconstruir las vasijas que no les faltaba partes, ¿no? De ahí pasamos lo que es a la joyería, lo cual estas joyerías también servían lo que era para identificar el cacique, como podemos observar la nariguera, ¿no? La nariguera utilizaban los caciques, el collar de concha espondylus y también observamos la aleación del oro y cobre. De ahí observamos lo que son los cascabeles, que eran como para poner en la prenda, ¿no? Los cascabeles. Ajá, exacto. De ahí también observamos una fotografía de los lugares en los que se fueron encontrando algunos artefactos, ya que eso es a base del trueque entre estas culturas, ¿no? Y también observamos la foto, la cual, cómo se las encontró a las tumbas, ¿no? También pasamos a unas vasijas donde ya tiene rastros de animales que podemos observar en la de allá, tiene lo que es una lagartija, ¿no? De ahí en la parte de acá, la vasija, podemos observar que tiene lo que es un pájaro. De ahí las giptas, que observamos en la parte de arriba, las giptas, que son utilizadas para extractos medicinales o para también tés medicinales, ¿no? De ahí pasamos a lo que es la abuela, donde ya encontramos también cómo se reconstruyó lo que es el rostro. Esto se reconstruyó gracias al cráneo, ¿no? Se logró reconstruir.
eso lo reconstruyeron acá Ajá. los arqueólogos. ¿ya? Gracias al cráneo se logra reconstruir el facial y concluyen que tienen nariz grande, boca grande y también frente grande, ¿no? De ahí se logró reconstruir gracias a la tela, porque también observamos lo que es patrones, ¿no? De la vestimenta, y gracias a eso se logra reconstruir la vestimenta. ¿La vestimenta que se Exacto, la concha espóndilo se logró reconstruir. También en las vasijas, porque en las vasijas también tiene lo que es la representación del difunto, y ahí es donde también se logra reconstruir lo que es la concha espóndilo, ¿no? ¿Las vasijas son originales? Exacto, son originales. El museo cuenta con cientos de artefactos que están expuestos aquí y que son originales. De ahí pasamos a hablar un poco más de la técnica del acordelado que ellos utilizaban para hacer lo que era la vasija, y también observamos que una vasija tiene también la forma de una serpiente que se podría para representar lo que es el cielo, la tierra y el infierno, el inframundo, ¿no? Con eso ellos representaban esas tres entidades. En lo que es en la parte de abajo ponían, como en el inframundo, ponían lo que es la serpiente porque cambia de piel y ellos creían que iba a otra dimensión o cambiaba de vida. Y en la mitad de la tierra ponían lo que son las lagartijas, que también observamos en la otra vitrina, ¿no? Eso representa lo que es a la tierra. De ahí en el cielo se representa lo que son los pájaros. De ahí también podemos observar lo que son las tumbas, de cómo ellos hacían estas tumbas. Perdón, estas tumbas son las que vamos a ver más adelante. Exacto. ¿Ya? Estas tumbas tienen alrededor de 10 a 15 metros de profundidad, que aquí claramente son pozos profundos, ¿no? Y también en Rumipamba encontramos lo que son pozos poco profundos. Allá solamente serían hasta 2 metros de profundidad, no más. ¿Y a qué se debe eso? El cambio. El cambio es porque allá en Rumipamba es entierro individual y aquí en la Florida encontramos lo que es grupal. De ahí pasamos lo que es a Rumipamba, donde también observamos lo que es la figura antropomorfa, ¿no? Los rostros humanos que podrían ser para identificar al difunto o también como un amuleto para el difunto, ¿no? De ahí observamos lo que es una herramienta de caza que nuestros ancestros utilizaban para cazar lo que eran roedores, zarigüeyas o... ¿Todas esas son herramientas? Ajá. Ya. Aquí observamos lo que es la aleación del oro y cobre, que podemos observar. De ahí tenemos piedras que son de ríos. ¿Es oro o cobre? Aleación de oro y cobre, son las dos unidas. Ah, las dos piedras. Ajá. Ah, ya. De ahí observamos lo que son las piedras, que son piedras de ríos o de las quebradas que tenía Quito, ¿no? Entonces eso servían como propulsores como una lanza, se podría reconocer. Y aquí observamos también que se encontró en la tumba de la abuela, porque no es necesario que solamente el hombre cazara, sino también la mujer. De ahí pasamos lo que es Aguataviro de Ibarra, que queda en San Antonio de Ibarra. Perdón, esta es otra cultura. Ajá. Ya. Aquí también encontramos lo que es las figuras, las vasijas trípode, que eso se basa al trueque, ¿no? Ya. Que eran utilizadas por el trueque Llegaron también. acá por el trueque. Exacto. También se podemos observar en las vasijas que tiene rasgos de negro, que eso simboliza que lo utilizaban para la cocina, ¿no? O sea que ya cocinaban con eso. Ajá, ya eran utilizadas para la cocina. Ahí tenemos el zapatiforme, que era los dos, que era más que claro para identificar lo que ellos veían en la naturaleza, ya que todo lo que observamos ellos lo identificaban en la naturaleza, lo que veían en la naturaleza plasmaban en las vasijas, ¿no? Por eso el zapatiforme que observamos en la parte de arriba tiene la forma de un caracol o de un maíz. Continuemos. Ya conocimos un poco y ahorita vamos a pasar al mirador para ver un poco la ciudad y también vamos a conocer las tumbas. Continuemos explorando este museo aquí en Quito. Y bien, por acá nos vamos a dirigir. Sí, exacto, de ahí llegamos lo que es al mirador y ahí vamos a hablar un poco también sobre la laguna de Añaquito.
Y bien amigos, por aquí es el ingreso para conocer las tumbas y por acá pues estamos ya viendo un poco la nueva ciudad de Quito, ¿sí? Como pueden ver, ahí está el norte, cómo ha cambiado durante el tiempo. Y la historia nos dice así, por acá tenemos, observen, Quito actual y Quito en el siglo XVI. Así se veía desde acá Quito en el siglo XVI. Interesante, ¿verdad? Bien, según la historia nos narra que esta laguna se podía observar desde el Parque Bicentenario, el norte de Quito, hasta el Parque Elegido, que no se puede ver de acá por las casas. El Parque Elegido que queda en el centro histórico de Quito, ¿sí? Esta laguna era muy interesante para los quitus. Esta laguna para ellos era considerada una deidad, ya que con esta agua ellos la utilizaban ellos para el reguero de sus plantas y también lo que es para bañarse y para su propia hidratación, ¿no? Y esta laguna se llenaba por los deslieves del Guagua Pichincha. Esta laguna se secó por la llegada de los españoles. Ellos empezaron a vertir lo que es esta laguna y se fue perdiendo poco a poco, ¿no? Esto es algo impresionante, hasta dónde llega a la humanidad a destruir el ecosistema con mucha civilización que se ha sentado aquí en la ciudad de Quito. Sí, Quito se sigue extendiendo más y más, así como pueden ver. Yo me encuentro aquí en las faldas del Guagua Pichincha, como pueden observar, miren. Sí, estamos bien a las faldas de Guagua Pichincha. Y por aquí ya está todo construido. Por acá no pueden ver hacia el fondo. Y así se sigue extendiendo esta ciudad, ¿sí? Y bien amigos, ahorita continuemos que vamos a pasar hacia las tumbas. Esto está interesante, conocer las raíces quiteñas. Continuemos. Y ahí seguimos. Este es el ingreso, amigos. Y miren cómo está protegido. Sí, tiene su techo para que pueda proteger. ¡Wow! Si pueden ver ahí las tumbas. ¡Qué interesante! Y la verdad que muchos quiteños creo que no conocen de esta cultura. Y eso que está acá en Quito. Y bien amigos, por aquí nos van a dar un poco de información sobre las tumbas, ¿sí? Este es un claro ejemplo de cómo eran las tumbas antes, cómo ellos lo hacían. Como había mencionado, tienen la profundidad de alrededor de 10 a 15 metros de profundidad. Y en la parte de abajo, lo que era el último, ponían lo que era el cacique, ¿no? Pero no era necesario que un cacique se muriera para ponerlo en la parte de abajo. Y aquí los entierros son familiares. Primero se enterraba al primer difunto, se hacía una capa de tierra y después se ponía a otra persona y así iba sucesivamente, ¿no? De ahí también observamos las diferentes tumbas, que un claro ejemplo de cómo los enterraban es la tumba que tiene la forma de un 8 o de un infinito, que el infinito podría representar a la vida infinita o algo infinito, ¿no? Una consulta, ¿ellos sabían algo del infinito o es una suposición? Es que como ellos creían en varios dioses, las varias deidades, también creían en la deidad de la Pachamama, ¿no? Entonces por eso también están enterrados de esa forma, la forma en que ellos están en semifetal porque no están tan agachados para ser fetalmente, ¿no? Y ellos creían que iban a tener también un nuevo renacer. Y para conservar lo que son los restos fue gracias también a las erupciones de los volcanes. Como pueden observar los colores en la parte de la pared, esos colores representan a las erupciones de los volcanes. El de abajo es el de Purulagua, que fue en el 400 a.C., de ahí tenemos el Guagua Pichincha, que fue en el 1000,
y de ahí tenemos el Quilatoa, que fue en el 1200, y lo demás son deslieves de tierra, terremotos, entre otros. De ahí también observamos a la tumba que se encontró mayor cantidad de cuerpos, que fue alrededor de 60 cuerpos entre niños, jóvenes y adultos. Todo esto fue muerte natural, no era por algo que pasaba de la naturaleza como erupción de volcanes, sino natural, ¿no? Una consulta, ¿los cuerpos originales están ahí o los sacaron? Los cuerpos originales fueron sacados, están en el Museo de lo que es Rumipamba, pero no están a la vista del público por conservación. ¿Algo por qué los trasladaron hacia allá, si su origen es acá? Como les mencioné, los trasladaron por conservación y tampoco porque también con el tiempo no están muy bien y se vayan lo que es a deteriorar los huesos, los restos, ¿no? De ahí estas tumbas también tienen diferentes diseños, como la que podemos observar aquí, tiene la similitud de un trébol, ¿no? El trébol podría representar lo que es a la buena suerte, ¿no? Para ellos. Y ahí observamos lo que es la forma de un corazón. Por la parte de allá, sí. Aquí, como observamos, tiene la forma de un corazón, no tan moldeado, ¿no? ¿Y de qué fue construido las tumbas? ¿De la propia del propio material? Todo era tierra. Y ellos cavaban solamente en lo que es verano, y porque ahí era más fácil para trabajar ellos. Como herramientas ellos para lo que era excavar utilizaban la madera con punta y también las piedras. Y bien amigos, estuvo espectacular. Este fue el museo del sitio La Florida. Está muy cerca de Quito para que vengan a conocer. El ingreso es totalmente gratis, ¿sí? Al público. Vienen, se registran y tienen guía para que les puedan explicar un poco de esta historia de las raíces quiteñas, ¿sí? Gracias amigos. Chau, 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 chau.